Estamos ubicados en la finca La Rochela, en Trujillo Valle, Valle del Cauca. Estamos en la cordillera occidental. Al fondo tenemos el río Cauca, que atraviesa entre la cordillera occidental y la cordillera central, y estamos ubicados en estas primeras laderas de la cordillera occidental. Tenemos una finca que está ubicada desde los 1300 metros de altura sobre el nivel del mar hasta este punto donde estamos, que llegamos a más o menos 2100 metros de altura en la parte más alta de esta finca. Esta zona tiene una característica especial, y es que son zonas que antiguamente eran zonas cafeteras, en sus zonas bajas desde los 1500 hasta de los 1300 hasta los 1600 metros de altura, y a partir de eso eran zonas que estaban normalmente en cultivos o en potrero, solamente pasto. Entonces acá tenemos una variabilidad tremenda porque nos permitió sembrar aguacates desde la zona más baja, aguacate de mercado nacional, aguacate Lorena, y en la zona de los 1500 metros empezamos con el aguacate Hass, con muy buen desarrollo, con producciones tempranas y con desarrollo que ya vamos a ver más adelante en los árboles. Los tipos de suelos, tenemos suelos francoarenosos en la mayoría de los lotes, con muy buena profundidad del primer perfil de suelo. Los árboles se desarrollan muy bien en ese tipo de suelo. Se realizaron pruebas de infiltración al inicio del desarrollo del cultivo, y acá obtenemos que son suelos que tienen una baja retención de humedad, no encharca, pero son suelos que permiten una muy buena aireación y desarrollo para el cultivo del aguacate. Ok, entonces vamos a hablar de la poda de formación, que es la primera poda que se haría en el cultivo inmediatamente después del trasplante. Entonces, ¿qué tenemos acá? El árbol ha sido trasplantado, y es importante, como lo veíamos ahora, de que las condiciones tropicales son muy diferentes a lo que son en otras condiciones normales. Entonces, cuando vamos a ver el trasplante del árbol, es muy importante que la dureza del suelo circundante nos quede similar, ojalá un poco mejor, que la que está en la que estamos pisando, que quede muy bien apretado el árbol para que su desarrollo radicular sea bien. Con esto, ¿qué se relaciona con la poda? Y es que el árbol va a poder empezar un desarrollo muy temprano, empezar a desarrollarse, empezar a tener como un vigor desde el mismo inicio del desarrollo. Entonces, terminamos de trasplantar, inmediatamente hacemos la primera poda para el caso de la condición tropical, y es tomar este brote terminal, la más alta que tenga, si tiene 1, si tiene 2, y lo que hacemos es simplemente con la técnica de pinch o despunte eliminar el brote terminal, eliminando 1 o 2 hojas. Así nos van a quedar los brotes terminales o los nudos expuestos, y nos va a permitir que el árbol inicie su desarrollo vegetativo normal y empiece a formar como su copa. ¿Qué es importante acá? Que el árbol, aparte de desarrollarnos en la parte alta, va a empezar a desarrollar también brotes hacia las partes bajas, y con eso vamos a poder armar la mesa de producción y que el árbol pueda tener un desarrollo adecuado desde el inicio. Entonces vamos a hablar de las podas propiamente dichas. Entonces lo que tenemos acá es dónde debemos hacer nuestra primera poda. Y antes de hablar de ella, también es importante tener muy en cuenta dónde estamos ubicados. Al estar ubicados en Colombia, en una zona tropical, los árboles tienen un requerimiento diferente a lo que puede pasar en otros países. El tipo de suelo es muy importante, y por ello, cuando estamos haciendo el trasplante de los árboles, la dureza del suelo que tenemos alrededor, todo lo que sentimos de duro, como la densidad del suelo externamente, nos debe quedar igual o mejor en la parte interna de donde tenemos el agujero de siembra y donde ponemos el árbol. ¿Esto por qué? Para que la raíz pueda tener un desarrollo normal, no lo limite el crecimiento del árbol, y los árboles como tal se puedan desarrollar todos muy parejo. Temas importantes, además de esto, las hojas que tenemos de los patrones que vienen desde vivero, es lo más recomendable dejarlos hasta todo el desarrollo, hasta que ellos se vayan cayendo naturalmente, para ayudar a que el árbol pueda desarrollar mucho mejor, tenga una tasa fotosintética alta, y así lo que estamos logrando es que tengamos un desarrollo mucho más temprano en los árboles. Eliminarlas, como se hace en muchas ocasiones, para poderlos pintar, como esto acá, que es simplemente un protector solar, lo que se está haciendo para que el sol no le dé directamente, lo que estamos haciendo con ellas es permitir al árbol desarrollarse mucho mejor. Si las eliminamos, el árbol va a estar mucho más expuesto a los factores externos y no va a tener un desarrollo adecuado como debería ser. Otro factor importante es que la cinta de injertación, la cinta que viene del injerto, está en el punto del injerto, la debemos eliminar 15 días después. Como estamos hablando de trabajar en unas zonas montañosas, si en los movimientos que hacemos para llevar los árboles a cada sitio no eliminamos la cinta de injertación, allí tendríamos un inconveniente. Eliminamos la cinta de injertación, tendríamos el inconveniente que los árboles tendrían un riesgo de soltarse, de perder su injerto. Entonces es muy importante, para lograr un sello bien cerrado del punto de injertación, que la cinta se conserve por lo menos unos 15 días. Y ya luego, hablando de podas, vamos a hablar solamente de la conducción. Cuando estamos
conduciendo el árbol, lo que estamos diciéndole es cómo debe crecer, cómo debe desarrollarse en sus primeros estados. Es como enseñar a un niño a caminar. Entonces lo que estamos haciendo acá es simplemente decirle al árbol, no se vaya todavía en altura, en este caso que estamos pensando en una formación de múltiples ejes, y lo que haríamos es eliminar el brote terminal, con una o dos hojas, partiendo solamente y dejando, eliminando el punto terminal para que podamos desarrollar nuevos brotes hacia la parte baja, el árbol tenga un desarrollo más a la lateral y no se nos vaya en crecimiento en altura. Entonces esta es la primera poda, un despunte, un pinch o un pellizco, como llamamos, y esta eliminación de brote terminal nos permite que el árbol se desarrolle mucho mejor lateralmente en sus inicios. Bueno, este huerto donde nos encontramos ubicados está establecido a una distancia de 6 por 6 metros. Entonces, en este caso, al tener esta distancia, que es la distancia más estándar que se trabaja en Colombia, estaríamos pensando en trabajar con árboles que tengan entre 3 y 4 ejes principales. Entonces estaríamos hablando de un tronco principal, que es el patrón y donde se va a desarrollar, y a partir de eso, respetando una altura de unos 20 o 30 centímetros, empezaríamos a desarrollar para el árbol sus ejes principales. Entonces, en este caso, para hacerlo, lo que debemos buscar en el árbol es tener en cuenta cuáles son las ramas que tienen posibilidad de crecimiento hacia arriba. Entonces, en este caso, los árboles, como ven este acá, tienen mucho desarrollo en diferentes puntos. Tenemos un brote acá, otro en este punto, otro acá, otro por debajo. Pero realmente lo que necesitamos formar son esos 4 ejes principales que van a ser como los árboles independientes, que van a permitir que el árbol se pueda llegar a su punto de desarrollo y producción bien formado y con una arquitectura definida. Entonces, en este caso, lo que debemos hacer es buscar en ellos cuál sería la mejor opción. Entonces, ayudados con una varita, lo que vamos a tratar de hacer es ubicar una X o una cruz que nos permita tener ese desarrollo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos muchos, 6, 8 brotes que tenemos, pero realmente necesitamos definir 4. Tenemos que ver qué brotes nos están generando competencia contra otro brote. Entonces, por ejemplo, en esta parte baja tenemos una rama que tiene muy buen desarrollo, pero tiene una rama alta que lo está tapando. Pero vemos que esta es una madera que se está formando desde la parte baja de la planta. Entonces, en este caso sería mucho mejor trabajarla con esta que está acá en la parte baja. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Iniciamos primero por las que están mejor definidas. Entonces, nuestra cruz, como la vamos a formar en este árbol, es esta rama como primer eje y esta como un segundo eje, que sería todo este bloque completo. Y en esta X que vamos a formar acá sería este que viene completo de la madera desde abajo, este acá con este que viene también desde un lateral y se está formando como un eje principal. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a empezar por la que hay que hacerle menos. Entonces, esta es una que va bien desarrollada y lo que tenemos que buscar es que tenga un desarrollo individual. ¿Qué le podría estorbar a ese crecimiento? Tenemos unas ramas laterales que le podrían molestar. ¿Qué vamos a hacer? En la medida que quitemos en zona tropical la menor cantidad de hojas, mejor va a ser para la planta porque no va a incentivarse en crecimiento. Tengan en cuenta que cuando en la zona tropical, en Colombia, cuando hacemos una poda, lo que estamos produciendo es una excesiva brotación en la planta. Los momentos adecuados para hacer cortes de ramas para nuestra condición es solamente cuando la floración esté definida, cuando ya esté en un punto que sea irreversible de la floración, y es cuando podemos hacer cortes grandes. De resto, cualquier corte que hagamos nos va a generar muchas brotaciones en la planta. Entonces, por tanto, lo que tenemos que tratar de buscar es que en vez de quitar muchas ramas, cortar con tijera muchas ramas, lo que vamos a hacer es tratar de definir si algunas de ellas nos permiten simplemente hacer un agobio y quitar esa competencia que nos está generando hacia la que está trabajando, con esa podríamos trabajar. Entonces, en este caso, sería esta la que estaríamos eligiendo como principal. Por tanto, estas que están laterales tratamos de agacharlas y de definir que no se nos vayan a ir en crecimiento. Si en esa bajada que hacemos de esas ramas nos empiezan a dar un sombrío contra una rama vecina, es preferible cortarla. Pero en este caso no nos está dando, entonces tendríamos esta como un punto definido principal, que lo más probable es que sea esta o esta rama la que se vaya a desarrollar. Acá ven que por efecto del viento se curvó un poco la rama, pero igual lo vamos a seguir trabajando. ¿Qué rama podría molestarme? Acá tenemos una rama central que tiene una opción, la muestro, que es una rama central, que si esta rama se va a desarrollar, ambas se desarrollarían al tiempo por la luz que tienen disponible, por tanto debo manejarla para que no compita. Entonces igual, volvemos a hacer lo mismo para quitar la competencia y simplemente la doblamos hacia abajo. Y acá es un tema importante. La planta, para la condición tropical, es muy importante que tenga unas hojas internas verdes o unas hojas que estén siempre como ayudando a la reserva de los nutrientes, a la reserva de los azúcares de la planta. Si vamos eliminando
esas, la planta solo va a seguir creciendo. Entonces por eso es importante irlas bajando. Entonces en este caso, solamente bajando esta, estamos permitiendo que se conserven allí los nutrientes y dejamos este como un definido para esa cruz que estamos desarrollando. Entonces recuerden que habíamos elegido esta con esta y esta con esta. Entonces esta otra, ahora vamos a ver cómo la manejamos. Tenemos un primer eje definido. Vamos al segundo eje, que sería este. Tiene múltiples brotes. Entonces en este caso miramos cuáles se pueden bajar y cómo están apenas en desarrollo. Le están pidiendo nutrientes a la planta y no están ellos dándole nutrientes a la planta, los podemos eliminar completamente para dejar uno definido. Entonces en este caso vamos a eliminar los que no están, los que estarían compitiendo, eliminamos los que estén compitiendo para dejar ese terminal, y los que podamos doblar simplemente hacemos ese pequeño doblez para que quede sobresaliente siempre, que va a trabajar como eje. ¿Cuál nos puede estorbar allí? Tenemos una rama que viene lateral y lo que vamos a hacer con esta es tratar de doblarla, pero está en una posición muy dirigida. Entonces lo que vamos a hacer con ella es hacer un pequeño corte eliminándola para que los dos ejes queden muy definidos. Vamos hacia este lado, que tenemos un eje definido. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta? Para poderla definir, vamos a mirar si esta rama que tenemos acá, que está muy asomada, cómo la podemos doblar sin que nos vaya a competir con el brote. Entonces allí la acomodamos en una posición y tenemos otra más que está en esa misma posición. Entonces lo que hacemos con ella es igualmente ponerla en una posición baja que no compita, y ya tendríamos 1, 2, 3 ejes definidos. Nos falta definir este cuarto, y acá es donde se va a notar cómo van a quedar esos ejes definidos, y lo que vamos a hacer es definir este último como el brote o sobre el eje que vamos a trabajar. Tenemos uno acá que está muy grueso y si lo doblamos, mira, en este caso se nos partió. Entonces definitivamente para poder definir ese eje lo que vamos a hacer es un corte completo de esa rama para que esta nos quede como definida. Tenemos dos ramas que están trabajando acá, pero la que va a ser la definitiva es la que tenemos acá en la parte alta. Entonces también, como está muy cerca de la competencia, lo que hacemos es eliminarla por completo y dejar solamente esta rama. Entonces tendríamos dos ramas que se confrontan en la misma X que estábamos armando, una primera X y la segunda X con estas dos ramas. Así el árbol nos queda formado con 4 ejes completos y ya se puede desarrollar normalmente. Importante acá, toda rama que tenga crecimiento hacia arriba y que tenga más de 50 centímetros de altura, lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos al inicio, que es hacer un despunte. Entonces vamos simplemente a despuntarla, eliminar el brote terminal para que no siga compitiendo y su eje se vaya formando hacia la parte externa. ¿Qué nos pasa en la zona tropical? Al hacer este tipo de despunte, la planta no tiende a ir hacia el centro, porque como los otros ejes van a estar brotando, siempre va a haber un sombrío en la parte media y lo que va a hacer el árbol es tratar de brotar hacia la parte externa. Entonces el centro va a permanecer muy abierto sin necesidad de hacer muchos cortes y el árbol se va a desarrollar de manera lateral, buscando, lo que queremos es que primero estos dos árboles, los que tienen alrededor, se junten antes de que se vayan a altura y no lo podamos manejar. Entonces esta es la poda de selección de ejes. Entonces vamos a seguir haciendo las podas de selección de ejes. Entonces en este caso, como hablamos de zona tropical, los árboles tienen un desarrollo excesivo, muy frondoso, se va desarrollando muy alto. Entonces, contando los brotes que pueden tener posibilidad hacia arriba, tenemos muchos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y realmente lo que necesitamos seleccionar son esos 4 que no compitan entre ellos. Acá se nota mucho la competencia porque todos los brotes que se van desarrollando tienen una distancia de nudo muy larga, muy larga. Y eso es el mismo efecto de la competencia que se da por el sombrío que él mismo generó. Entonces, en este caso, definimos la cruz como vamos a seleccionar este sector todo completo como un eje, este sector todo completo como un eje y tenemos que hacer algún manejo con este que tenemos acá. Y en este lado vamos a seleccionar esta con esta. Entonces, hago la cruz que sería esta la que vamos a trabajar. Entonces, como en el otro, arrancamos por el que menos tengo que hacerle. Entonces, tenemos este de acá, está muy definido y solamente tengo que trabajar que tengo dos ramas definidas, tengo que definir cuál es la más fuerte, la que puede sostenerse mejor. Entonces en este caso, esta es la que está mejor definida y la otra simplemente la agobio para que no me compita en crecimiento en altura con ella. Ella ya va a llegar a un punto donde se va a madurar y no va a competir con el brote que tenemos acá. Está definida. Las que tenemos por abajo no están generando ninguna competencia, por tanto no las tocamos. Seguimos, la idea es ir en orden, entonces vamos a buscar la siguiente que sería esta. Recuerden que la cruz estamos acá y acá. Sería esta que tenemos. ¿Qué tenemos grande que nos molesta? Esta que está acá. Está muy bien desarrollada, pero es una rama que está muy atravesada dentro de las ramas. Hacemos lo mismo. Si podemos bajarla un poco para que se vuelva una lateral dependiente de uno de los ejes, la podemos trabajar. En este caso estaríamos hablando de un estrato al estarse cruzando una con la otra, pero como estamos hablando solamente para un tema de reserva de energía y son unas ramas muy pequeñas, no tendríamos problema por tanta competencia, solamente lo que hacemos es doblarla, o si la podemos llevar hacia un lado diferente la trabajamos, pero acá nos competiría siempre. Entonces donde nos permitió agobiar es en este punto y acá la llevamos abajo.
Entonces estamos buscando el desarrollo de esta. ¿Qué más tengo acá? Tengo 4 brotes, tengo unas delgadas que lo que voy a hacer es simplemente doblarlas para que esta, que es la dominante, sea la que me quede allí bien definida. Y sobre este lado, que es el otro eje que tengo que tener cuidado para no dañarlo, tengo otra rama acá que me está haciendo competencia. Entonces lo que voy a hacer acá con esta es sí cortarla un poco para que quede el espacio completamente libre. Llevo dos bien definidas. Acabo de cortar un poco esta porque me quedó encima de esta otra, para que esta se vea bien definida. La tercera, poco tengo que hacerle porque no tiene casi competencia, solamente está ahí atrás y lo que hago es simplemente agobiarla un poco para que quede muy bien definido el eje. Voy hacia esta otra y lo que tenemos acá es que esta de acá nos podría competir. Lo que hacemos es lo mismo, agobiar para que esta nos quede definida y en este caso también tenemos que definir la que va como terminal mejor. Como esta nos está dando mucho hacia el centro del árbol, acá es preferible trabajar con esta que está abierta hacia la parte de atrás. Entonces en este caso lo que vamos a hacer es en el punto donde se subdivide, ahí hacemos un corte con la tijera, seleccionamos esta de acá y esta que es competencia, simplemente la bajamos algo y con eso ya tenemos los 4 ejes definidos. Tenemos 1, 2, 3 y 4 que se pueden ver, lo mismo con la varita y nos quedan los 4 ejes muy definidos para este árbol y a partir de eso los trabajamos. Entonces vamos a hablar de las podas de formación. Ya seguimos con la conducción y vamos a hablar de lo que tenemos que hacer ya durante todo el desarrollo de los árboles. Como podemos ver acá, todos los árboles tienen diferentes estados de desarrollo. Hay unos que están en brotación vegetativa, otros que están cuajando las frutas, otros que están en floración. Y eso es lo que pasa en esta zona tropical, que todo se va como cruzando, aunque tiene sus épocas de desarrollo puntual. Pero entonces lo que vamos a hacer es trabajar bajo la misma técnica del despunte o del pinch, y lo que vamos a hacer es que todas las ramas, y como parámetro general, que todas las ramas que tengan crecimiento hacia arriba, que tengan entre 40 y 50 centímetros de largo, el largo del codo hasta la punta de los dedos, vamos a realizar un despunte, eliminarlos. La idea es que las ramas laterales, las que salen completamente laterales, como estas que van lateral, todas las que están laterales o esta, no las toquemos. ¿Por qué? Porque al hacer un despunte exagerado, generamos tanta rotación vegetativa que los árboles lo que van a hacer es producir mucho más brote, se daña la relación carbono-nitrógeno, o sea, vamos a tener mucho más nitrógeno en la planta que carbohidratos, y eso va a provocar que la planta, si tiene frutas, las bote, se haga una caída temprana, o si estaba preparando una floración, esa floración no se logre determinar y se puede ir solamente en brote vegetativo. Entonces por ello lo que vamos a hacer es solamente dirigir ese despunte hacia las ramas con crecimiento hacia arriba, y es desde el punto donde seleccionamos los ejes, toda rama que salga. Entonces lo que vamos a hacer es que, por ejemplo, esta tiene crecimiento hacia arriba completamente y hacemos el despunte. Esta que está acá tiene crecimiento hacia arriba y le hacemos el despunte, y así hacemos con todas las que van con crecimiento hacia arriba. Acá va esta, le hacemos este despunte, acá va esta otra que va hacia arriba, el terminal, y siempre el despunte es esto que estamos haciendo. Acá hacemos esta otra y hacemos el despunte. Está importante porque tenemos fruta en la parte baja. Lo que estamos logrando con esto es dar una brotación que nos permita darle un sombrío para proteger la planta del golpe de sol. Y así lo hacemos con todas. En estas partes no lo vamos a tocar porque todas son ramas laterales. Acá de pronto tenemos una que ya tiene ese crecimiento de los 40 centímetros y lo vamos a tomar acá. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo de despunte es solamente eliminar estos brotes terminales con 2 o 3 hojas. No hay problema eliminar un poco más porque son hojas que todavía no están fotosintéticamente activas y la planta responde bien a ello. Y así lo vamos a hacer con toda la planta alrededor para que ese despunte logre mantener el tamaño de los árboles. Como hablábamos, que sea primero crecimiento hacia el lateral, más que se vayan en la altura sin dar las primeras producciones. Entonces, como hablábamos, estamos en zona tropical y en la zona tropical nos produce que los árboles tengan traslapados todos sus ciclos fenológicos. Entonces, en este caso, en este solo árbol podemos tener acá una carga de fruta que está, digamos, ya en un punto que le faltan unos 3-4 meses. Tenemos frutos pequeños que están en desarrollo, que es de una floración de hace 1 o 2 meses. Fácilmente podríamos encontrar en el mismo árbol todavía algunas floraciones, o acá había unas floraciones que están terminando de cuajar, estas otras que estaban en este punto, y el árbol se va a desarrollar siempre así, va a tener siempre un desarrollo constante, que es lo que nos pasa en esta zona tropical en Colombia. Volviendo a los despuntes, lo que debemos hacer es toda esta que va con crecimiento hacia arriba, lo mismo, los 50 centímetros, despuntarlo con el mismo propósito de que la planta no se nos vuele en la altura, sino retener su crecimiento. Entonces acá tenemos esta que va hacia arriba, esta que va hacia arriba, esta otra que va hacia arriba. Tenemos que ir despuntando. Las laterales no las tocamos, solamente las que vemos con crecimiento completamente vertical, y así vamos haciéndolo alrededor de todo el árbol para que retengamos crecimiento y nos ayude a que el árbol vaya definiendo como sus ciclos naturales. Entonces el descope o ese despunte que estamos haciendo es un proceso que tenemos que realizar durante toda la vida del cultivo.
A medida que él va creciendo, vamos haciendo. Pero hay un punto, es que cuando todavía alcanzamos unas ramas y las podemos despuntar, pero otro punto donde ya las ramas se nos salen como del rango de alcance con la mano. Entonces ahí podemos utilizar tijeras de diferentes tamaños. Este es el ejemplo de una tijera cosechera. Y lo que haríamos con esta es que ese mismo despunte que estamos haciendo en la parte baja, lo haríamos a estas ramas de la parte alta, eliminando máximo 10-15 centímetros para que quede completamente descopado en ese punto. La lateral no la toco, solamente la que está en el punto central. Acá tenemos otra que está igual, entonces hacemos exactamente lo mismo. Eliminamos solamente este copo de 10-15 centímetros para que se pare el crecimiento, y a esta poda la llamamos topping, es darle un tope de crecimiento al árbol para que no siga creciendo y más bien todavía ocupe el espacio lateral que estamos requiriendo para él. Entonces continuamos con esa misma poda del topping y el despunte. Las que sean despunte, que todavía alcancemos con la mano, solamente despuntamos con 3 o 4 hojas, 2-3 hojas, y las que ya no alcanzamos con la mano, vamos con la tijera y eliminamos ese terminal, en este caso la que no alcanzamos, como esta, hacemos el descope de 10-15 centímetros, hacemos solamente para quitar esa dominancia apical y que el árbol más bien frene su crecimiento interno y se empieza a expandir para abrir mucho más hacia los laterales y primero justificar la distancia de siembra antes de que irse en altura. Y esto es importante, que este cultivo se le ha hecho todo el tiempo y pueden ver que la producción no se afecta para nada. Tenemos fruta en el árbol, tenemos nuevas floraciones, frutas en desarrollo, y esa es la idea que se da de la producción trabajando este tipo de poda en los árboles. Que ya estamos en un cultivo ya desarrollado, un cultivo de 9 años de edad. La misma finca, el mismo lote, el primero que se sembró, que estamos hablando de 1480 metros de altura sobre el nivel del mar. Una zona baja para el aguacatejas, pero una zona donde el árbol se ha desarrollado muy bien acá en Colombia, y las condiciones de esta finca han logrado pues determinar que estas condiciones son muy buenas para el desarrollo del árbol. Entonces vamos a hablar ahora de la poda de cosecha, y ahí es donde está lo importante y la real poda del cultivo. Porque lo que hemos hecho de los despuntes, la selección de ejes, el topping, son podas de conducción, que simplemente lo que estamos haciendo es darle al árbol una señal de cómo desarrollarse, de cómo formar sus ejes principales, de cómo irse abriendo o cómo ocupar el espacio, pero realmente no hemos visto todavía cómo debemos podar el árbol realmente. Entonces acá es donde empieza realmente a definirse. Que el árbol de aguacate evolucionó a partir de especies acompañantes. Entonces sabemos por la historia del aguacate que el aguacate estuvo acompañado en su evolución por el ambeledón o los gonfotérridos, que son animales que son familiares o de donde vienen los elefantes. Entonces, en su forma de desarrollarse en compañía de esa especie, el árbol contó con una primera forma de defensa, es que cuando lo jalan, nunca uno puede hacer un corte de una rama o cualquier otro tipo de corte, y el árbol nunca se desgarra, sino que él inmediatamente genera unos puntos de corte. No se está dañando completamente, sino con un punto de corte. Y lo mismo nos pasa con la fruta. Cuando toma una fruta y simplemente se jala, esto es lo que pasa. Entonces, cuando hablamos de esa asociación que tenía con esos animales, el árbol evoluciona así para que cuando ellos jalaran completamente, porque no cogían fruta y no cogían los terminales solamente para consumirlos, sino que lo arrancaban, lo hacían así, y evolucionó de esa forma para no dañarse internamente, no tener un punto de entrada de problemas sanitarios. Entonces la planta evoluciona así. Por eso cuando hablamos del sistema de poda, tenemos que hablar de un sistema de poda que lo llamamos una poda regresiva, una poda de relevo. Lo que estamos haciendo con eso es buscar que el árbol, eso que hacía ese animal en la antigüedad, lo hagamos en la medida que nosotros estamos cosechando. Normal que se hace en las fincas es que solamente cosechamos las frutas, cosechamos la fruta haciendo un corte solamente del pedúnculo en cada uno de los árboles, y se coge la fruta y se corta solamente el pedúnculo, y así lo estamos cosechando, y va directamente a la bolsa de cosecha o a la caja para llevar a la seleccionadora. Pero el problema cuando hacemos eso es que estos puntos de crecimiento nos van a quedar todos definidos, y en este caso tenemos acá una fruta que está en la misma rama que tenía fruta, y esto nos va a provocar que el árbol prefiera dejar estas frutas en desarrollo en lugar de sostener frutas en otro punto del árbol. Entonces por eso es súper importante hacer este corte grande. Entonces lo que vamos a hacer con esto es que al hacer el corte, si voy a cosechar por ejemplo estas 4 frutas, el corte no lo puedo hacer en este punto, sino que tengo que ir directamente hasta arriba. Hago un corte en la parte alta y luego individualmente hago el recorte de cada una de las frutas. En el caso de esta rama, al ir cosechando toda esta fruta, ya vamos a hacer el ejemplo completo, al cosechar toda la fruta que tenemos, la rama básicamente vamos a cortar hasta una parte alta y estaríamos abriendo de nuevo el espacio que el árbol necesita para su entrada de luz y su desarrollo normal. Entonces acá estamos haciendo
el corte de la cosecha regresiva, y a medida que vamos recolectando se va cortando la rama completamente buscando la fruta. Entonces acá se está haciendo el corte alto y se toman las fruticas con el corte en el pedúnculo, se hace el corte de cada una y se pone en la bolsa de cosecha, y lo que estamos haciendo es inmediatamente hacer el corte completo para que la rama vaya quedando despoblada a la medida que lo vamos recolectando. En este caso cortó esa completa, tenía 3 frutos, no le ponemos mucho cuidado a este tipo de ramas que están quedando con algo de frutica desarrollada, porque en otras ramas del árbol tenemos muchas otras frutas que pueden retener. En el caso de dejar estas ramas, lo que estamos forzando el árbol es a mantener estas frutas y a cargarlas y a desarrollarlas completamente, y estamos haciendo que el árbol pierda su fruta interna. Entonces es eliminarlo, así como en este caso, ir cortando la rama, y en la medida que los frutos van estando, ya los vamos acomodando y se ponen en la bolsa de cosecha. Se pueden poner uno a uno, se pueden poner el corte directo, pero la idea es que la fruta no nos toque el suelo y vamos haciendo el corte normal como si fuera pues para una cosecha, y van a la bolsa de cosecha cada uno. Entonces el corte uno a uno, lo que hacemos, toda la fruta que está colgada ahí, ya eliminamos la rama por completo, abrimos la calle del cultivo, y lo que estamos haciendo es ya cortar una a una las frutas para entrega de cosecha, y esta rama ya queda completamente limpia. Lo que estamos ganando con esto es que estamos abriendo de una vez todo el espacio de la planta para que nos quede ya bien definido y abierta la calle de nuevo. Entonces, para las condiciones tropicales, como no sabemos el clima cómo se va a comportar cada día, y en las épocas de cosecha debemos cosechar permanentemente, un tema muy importante es el tipo de cuchilla o el tipo de tijera que utilizamos. En este caso se utilizan tijeras de guillotina, de este caso, que tienen una parte curva y una cuchilla bien afilada, porque nos permite que los cortes no nos queden con presión. Cuando utilizamos tijeras de doble lámina de corte, estamos generando una presión sobre los pedúnculos que nos pueden dañar y permitir entrada de daños de hongos, que finalmente en post cosecha se nos pueden convertir en problemas internos de la fruta. Otro tema importante es que este tipo de tijeras tienen 2 partes, 2 alas. Una ala que es la fija, que debe permanecer siempre la parte curva, la que no se mueve, y la parte móvil siempre debe ser la cuchilla. Y esta parte móvil, lo importante de ella es que esta parte móvil debe ir siempre hacia el tejido que yo voy a dejar. Por tanto, cuando estoy cortando una rama, la cuchilla debe ir hacia la rama o hacia el árbol, para que el corte que estoy haciendo quede completamente limpio y no dañe el árbol, para que no tenga riesgo de entrada de problemas sanitarios. Pero cuando estamos hablando de la fruta, y acá voy a hacer un ejemplo con estas, es que trabajamos, porque lo que quiero dejar es la fruta, el corte va muy pegado de la fruta con la cuchilla hacia abajo, siempre para que el corte me quede limpio. Entonces, cuando hacemos este tipo de corte, hacemos el corte acá, me queda completamente limpio, sin ningún daño, pero el pedúnculo, que es lo que retiro, siempre me queda como dañado, porque esta parte hace una presión sobre el pedúnculo que lo daña. Para el ejemplo, voy a cortar esta al contrario. Cuando pongo al contrario y apoyo con esta, que muchas personas lo que hacen es apoyar esta como para dar la base del tamaño del pedúnculo, cuando hago esto, ustedes pueden notar acá cómo esa presión que se había hecho va dañando la fruta y me queda con una presión exagerada. El corte se ve limpio, pero acá tengo el tejido suelto. En el que hice primero no tengo ningún tejido suelto y no tengo riesgo de daño. Por tanto, siempre la cuchilla debe ir hacia adentro. Acá ya no puedo corregir, pero la idea es que quede completamente limpio el corte para que no tengamos esos daños. Sobre el pedúnculo que corté, quedó el tejido. Este fue el que corté normal, que corté con la cuchilla mirando hacia arriba, y acá ven que no quedó nada levantado, y sobre el otro que corté sí me quedó completamente presionado, y ahí tengo riesgo ya para la fruta de que tuviera algún daño. Para las zonas tropicales tenemos una opción de trabajar para mejorar la productividad, y es con el anillado de ramas. En otros países se realiza, pero es para lograr que las floraciones sean mayores, para lograr que se puedan tener producciones mayores, pero en nuestro caso, para las condiciones tropicales, lo que logramos con el anillado de ramas es permitir que la planta además pueda hacer una programación de sus cosechas. Entonces,
esta labor se puede hacer simplemente con una cuchilla pasándola alrededor del tallo en una forma de espiral que lo conocemos como una doble incisión. Esa se hace para zonas altas donde solamente se necesita hacer como una intervención corta y lograr una mejor floración, o si ya queremos hacer una programación de las cosechas, lo que hacemos es un anillo ya propiamente dicho y varía su ancho dependiendo de la altura. Entre más altos estemos, el anillo puede ser un poco mayor y estamos hablando de anillos desde 5 milímetros hasta anillos de 1 centímetro de ancho. Cada zona tiene que evaluar cuál es el anillo que funcionaría bien, y esa es la idea de trabajar. Ese es un trabajo que hicimos hace mucho tiempo en aguacates nacionales, en el cual encontramos que cuando hacíamos un anillo en condiciones de aguacate papelillo a 1200 metros de altura, 1100 metros de altura, lo que lográbamos era que inmediatamente hacíamos el anillo, a los 2 meses siguientes, sin importar cuál mes del año lo tuviéramos, estábamos obteniendo floraciones a los 2 meses, como decía, posterior a eso. Y eso nos daba producción de frutas durante todo el año, porque lo que podemos hacer es programar no hacerlo completo en el árbol, sino tomar pequeñas ramillas dentro del mismo árbol que nos estén dando cierta cantidad de fruta por las épocas donde tenemos mejor precio de venta. Entonces, cuando hablamos de la doble incisión, utilizamos una navaja o una cuchilla con buen filo, y lo que hacemos es hacer una espiral. Don Edilberto nos muestra acá que es pasarla bien a que nos toque bien hasta llegar hasta la madera, y lo que hacemos es darle al árbol simplemente un corte en el flujo de la savia de la parte alta a la parte baja, recordando que por la parte interna estamos enviando, la planta está mandando el agua y los nutrientes, y por la parte externa, por el floema, lo que está haciendo es enviar todos esos productos de la fotosíntesis a distribuirlos en la planta. Al hacer esto, lo que estamos haciendo es un bloqueo de ese flujo, cargando mucho más la planta de carbohidratos, ayudando a tener la floración o a dar un amarre de frutos. Ya cuando queremos hacer una programación de floraciones o cuando queremos provocar un efecto mayor en la planta, no trabajamos la doble incisión, sino que ya trabajamos un anillo como tal, utilizando una herramienta de anillado que puede ser de diferentes medidas. En este caso estamos trabajando una de 1.2 centímetros de ancho, en la cual vamos a hacer un anillo eliminando por completo la corteza. Don Edilberto nos colabora acá. Importante, la herramienta solamente lleva filo por una de sus caras y solamente lleva filo por la parte externa, solamente se afila por la parte externa. Internamente no se le pone, y con eso lo que logramos es que cuando se está haciendo el corte, la planta no sufra daño. Entonces simplemente eliminamos bien la corteza, que no nos quede ninguna conexión, y ahí se desliza la, nos falta esta conexioncita, esta de acá. Y en ese caso ya queda completamente aislada la parte superior de la parte inferior de la planta, no nos da una devolución de los efectos de los productos de la fotosíntesis, y estamos haciendo un bloqueo mucho mayor. Al encontrarnos entonces en la zona tropical, luego de realizar el anillo, tenemos que cicatrizar inmediatamente con una pintura antioxidante o anticorrosiva. El efecto de la pintura anticorrosiva, que su mismo nombre lo dice, evita la oxidación. Vemos que no se produce la oxidación normal que da el aguacate porque está sellando inmediatamente los tejidos, impermeabiliza, y el solvente que trae no afecta a la planta. Entonces lo que se trabaja es pintura anticorrosiva. El color puede variar dependiendo de las épocas donde lo hagamos, donde podemos hacer un anillo rojo, gris, negro, dependiendo del color que se consiga pues en cada zona. Y con esto lo que estamos logrando es que no tengamos problemas de entrada de patógenos, no tenemos pudriciones en la madera o ningún otro efecto. Si estamos hablando de agricultura orgánica, para no utilizar este tipo de productos derivados del petróleo, lo que podríamos trabajar es una cobertura con un plástico al estilo de un vinipel, de una cinta fílmica, que lo que nos permite es que no tengamos entrada de agentes externos. Eso sí, debe ser el corte completamente limpio, tapar inmediatamente, y luego cuando ya veamos la formación del callo y que empiece el cerramiento, retiramos ese plástico para que la planta ya pueda cerrar completamente, y no tenemos ningún inconveniente al hacer esa labor en la planta. Con todas las técnicas de poda que hemos visto hasta el momento, podemos asegurar que la producción de aguacate en condiciones tropicales está asegurada con una muy buena productividad y una longevidad de los cultivos. Con las experiencias que hemos tenido durante lo largo de los años, 10, 12 años o hasta 15 en cultivos de aguacate Hass, podemos hablar de productividades de entre 23 y 25 toneladas por hectárea constantes, con muy buena calidad de fruta y una constancia en la producción. A tener en cuenta en el tema del anillado, siempre estar muy pendientes en el estado de los árboles, y ahí depende mucho cómo se haya establecido
Es muy importante el material de siembra, que sea de muy buena calidad, que el trasplante se haga juiciosamente, pensando en el tipo de suelo y en las condiciones climáticas que tenemos en Colombia, y con eso lograremos que los árboles duren por mucho tiempo. Y en el anillado es muy importante no hacerlo sobre árboles que tengan problemas de raíces, que tengan algún problema sanitario, ya que al hacer el anillado puede acrecentar problemas, se da una mayor acumulación de azúcares y los árboles pueden dañarse fácilmente. Por ello hay que tener mucho cuidado, evaluar en cada uno de sus huertas cómo funciona para determinar cómo hacerlo y realmente se pueda utilizar como una técnica buena para el cultivo del aguacate. Ya agradezco mucho la atención prestada durante este seminario, espero que la información sea de su agrado, espero puedan aplicarlo en sus cultivos y espero nos podamos encontrar en una futura ocasión. Un saludo para todos.